¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un día más en Negocios de Fisioterapia, nuestro podcast de fisioemprendedores. Siempre digo que la persona que tenemos es especial, pero hoy es especialmente especial porque ni siquiera es fisio, pero tiene una trayectoria y también sus andaduras dentro del sector de la fisio, ahora entenderéis un poco más, que son una completa pasada. Además es una persona que la he traído a nuestro podcast porque ya se ha pasado el juego en un sector que también es sanitario y le dio un poco la movida en la cabeza de decir, vale, ahora voy a hacer lo mismo con otro sector, como puede ser la fisioterapia. Entonces, su historia es muy curiosa porque hay un caso de éxito muy grande en su sector, luego una andadura en la fisioterapia con muchos altibajos y ahora ella nos va a terminar de contar un poco en qué punto está, porque es heavy lo que está viviendo y los cambios que está teniendo y los clics en tan poco tiempo. O sea, es un cambio tras otro lo que está viviendo y es un caso muy interesante porque tiene mucho que transmitir. Tenemos mucho que aprender de ella y, joder, yo creo que una persona que ha conseguido pasarse el juego así dentro de un sector sanitario y tener una clínica llena de profesionales reventada y hasta el punto de tener la necesidad de abrir otra y en tan poco tiempo, pues por lo menos que venga y nos cuente cómo lo ha hecho, ¿no? Así que, Ángela, muchas gracias por estar aquí y es un auténtico placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Alejandro. Nunca pensé que sería una persona de la que había mucho que aprender en esto, pero según lo ibas diciendo, digo, bueno, pues igual sí, ¿no? Igual sí. Y vas hablando de los altibajos y digo, sí, los ha habido, ¿no? De tener un negocio que fue poco a poco más o menos estable, a encontrarme con un traspaso que fue una estafa absoluta y que estaba completamente arruinado y tener que decidir si lo sacaba o no adelante y tirar para adelante y estar con ello, pues sí que ha habido muchos altibajos y sí que creo que he tenido muchos aprendizajes que quizás se pueden compartir y pueden servir a otras personas. Qué guay. Pues nos cuentas un poco todo eso, sobre todo para que al final tú y yo tenemos algo en común y es que nos hemos dado buenas hostias con decisiones que a veces eran arriesgadas y las hemos acabado sacando adelante. También es positivo. Entonces, bueno, ahora me cuentas un poco en qué punto estás, que nos cuentes bien cuál es la movida esa que te has tenido que comer, cómo a mí también me han timado. Y bueno, por ahí yo creo que podemos poner muchas cosas en común para que al resto no le pasen cuando haga este tipo de escalado en sus negocios o cuando abran por primera vez. Antes, quiero saber un poco, bueno, cómo estás ahora, en qué punto estás y también cuéntale a la gente a qué te dedicas, que todavía no saben qué haces. Bueno, yo soy Ángela de la Fuente, soy psicóloga. Llevo 10 años trabajando en psicología clínica. También he estado trabajando en otros ambientes más asociacionistas, en penitenciaría, pero siempre he estado en la clínica. Y bueno, yo empecé sola, empecé en un bajo sin ventanas, feo y desagradable, y empezó a llegar gente, hasta tal punto que no lo podía sostener. Entonces cogí mi primera colaboradora, la segunda, la tercera, y llegó un punto que no cabíamos y decidí empezar alquilar el primer centro. Ese centro se nos quedó pequeño y decidí hacer una obra que ampliaba despachos para poder meter más gente. Y en determinado momento eso ya estaba lleno, estaba estable, seguía llegando gente, le teníamos que decir que no. Y una persona de mi entorno me comentó que había que le ofrecieron un traspaso de una clínica de fisioterapia. Y dije, ¿yo qué tengo que hacer ahí? ¿No? Pero era una inversión, era otro sector, era desafiante. Y dije, bueno, ¿por qué no? Yo no puedo gestionar la parte de fisio o la parte de formación del equipo, etcétera, pero sí que puedo dar mi visión de negocio, sí que puedo aportar en marketing, sí que puedo, que es lo que a mí me encanta. Me metí en ello. El traspaso fue muchísimo dinero por un negocio que estaba completamente arruinado. Había una serie de trabajadores que en cuanto cogimos el traspaso se fueron. Y no solo eso, sino que a los 4 meses de abrir, mi socio, que sí era el fisio, se marchó. Y yo tuve que quedarme con la decisión de qué hago yo con esto. Que ahí es donde conocí a Fisioemprendedores. Hubo un momento de crisis total, un patinazo brutal. Pero bueno, ahora mismo estoy en el punto de haber recuperado la esperanza, la ilusión, cierta estabilidad y el sentido del proyecto y la dirección del proyecto después de
de hacer mentorías contigo, de ir al evento de Fisio Emprendedores, después de darle muchas vueltas, ya he recuperado un poco el qué quiero hacer con ello y el sentido de todo esto. Pero después de un patinazo gordo. Qué guay. Ahora vamos a entrar un poco en cuál es esa decisión que has tomado, que es también una decisión bastante... Bueno, es otra decisión fuerte. Y el rumbo que vas a llevar, yo creo que ya lo hemos estado hablando, ¿no? Últimamente es una decisión muy inteligente la que has tomado y creo que sobre todo ahí has recuperado un poco de propósito. Ahora volvemos a eso, pero antes quiero que me cuentes un poco, vamos a ver qué es lo que puedes enseñarnos de esa primera etapa en la que tú con tu centro de psicología consigues que te vaya tan bien y escalar tan rápido, tan guay. ¿Cuáles crees que son las 2-3 claves que hicieron que tu primer centro funcionara tan bien hasta el punto de es que esto ya me lo he pasado, necesito otra cosa? Pues, a ver, yo creo que la primera y más importante es tener alma de emprendimiento. Quiero decir, a nadie le va a funcionar si se caga, si no le va la gestión, o si no le va la organización, o si no le va la parte marketingiana. Y yo creo que eso lo tienes o no lo tienes. O quizá puedes desarrollarlo, ¿no? Pero tienes que tener esas ganas. Hay gente que hace auténticas barbaridades simplemente porque tiene esa ilusión, esa pasión de crear su propio trabajo, de gestionar su propio equipo, o no, porque hay negocios más solitarios. Después creo que rodearte de buenos profesionales te facilita mucho la vida. Indagar, investigar y dejarte acompañar por personas que saben más que tú en este tema, ¿no? En el tema del emprendimiento, del marketing, de la empresa, del negocio, de la fiscalidad. Me parece fundamental. Creo que se hacen auténticas barbaridades y yo las veo en otros centros de psicología, en este caso, porque estoy más metida en ello. Barbaridades no tanto amorales, ¿no? Sino poco inteligentes a nivel de negocio. Y luego encontrar también tu forma, tu ritmo y tu sentido, que eso ya es un poco más psicológico, más existencial, ¿no? El para qué lo hago, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Como tener una dirección bien establecida y que te salga de dentro y que sea realmente lo que quieres, ¿no? Si es porque tienes que hacerlo, o porque mis padres también emprendieron, o porque que quizá no va a salir de la misma manera, ¿no? Que tenga un sentido para ti, para tu vida. Total. Ahora mismo, ¿cuántas personas tienes en plantilla? 8 más 4, 12. 12. Vale. ¿Cómo has conseguido? Porque muchos de las personas que hablan con nosotros, que vienen a nuestros eventos y demás, tienen... En cierto momento llega el problema del equipo. De cómo escalar un equipo, de cómo gestionar un equipo. Es algo que cuando ya han recorrido cierto camino les suele preocupar mucho a fisios y seguro, bueno, a todos los emprendedores. ¿Cómo has conseguido tú encontrar ese equilibrio de voy a buscar personas que estén cualificadas y que puedan aportar al negocio, como tú has dicho, ¿no? Gente que apriete, que tenga un camino, que esté comprometida con el proyecto y que siga empujando, alineada? ¿Cómo has equilibrado tú esa persona que es un crack, que es un player A, con una persona que quiera seguir trabajando en tu equipo, contigo? ¿Has tenido mucha rotación? Cuéntame un poco, ¿cómo lo has hecho? No tengo mucha rotación. Y estoy súper orgullosa de eso porque creo que es algo que me he currado yo, sinceramente. Yo antes tenía ese miedo, ¿no? O sea, coger como perfiles que no quisiesen emprender, que no quisiesen desarrollar su propio negocio, porque si no se iban a ir rápidamente. Pero me doy cuenta que es que yo tenga ese alma y ese impulso y que ya no encuentre sentido a mi trabajo, si no sea desde el emprendimiento, no quiere decir que todo el mundo vaya desde ahí, ¿no? Y hay mucha gente que lo que quiere es su sueldo a final de mes, quitarse preocupaciones, quitarse historias y ya está. Pero yo creo que genero mucha, no sé si es fidelidad, no sé cómo llamarlo, porque creo que ofrezco algo muy bueno que no se suele ofrecer en otras clínicas de psicología, y es algo que yo sé que lo ofrezco, yo he trabajado para ofrecerlo, pero algo que en Fisio Emprendedores también me mostró mucho, ¿no? Como recuerdo una mentoría que tuve contigo que me decías, tú tienes que decirle a tu equipo que vais a ser el mejor equipo, que vais a crecer, que vais a...
Y yo con las psicólogas, que fue por eso también por lo que decidí, yo a los fisios no les puedo ofrecer esto, porque no me apasiona de esta manera como para ofrecerle esto, que a las psicólogas sí les puedo ofrecer. Les ofrezco mucha formación, les ofrezco mucho acompañamiento, les ofrezco una muy buena remuneración, les ofrezco un equipo que va más allá de lo profesional, porque también nos tomamos cervezas o quedamos a comer, ¿no? Como hacemos mucho team building. Y en muchos centros, bueno, yo he entrevistado muchísimas psicólogas para los puestos y me cuentan un poco cómo trabajan en otros sitios, se les olvida también esta parte, ¿no? Y al final se vuelve como un mero intercambio de tú me sacas pacientes adelante, yo te doy dinero, tú me sacas pacientes adelante, yo te doy dinero, y a veces una miseria, ¿no? Entonces, yo creo que me lo curro. Y fue, de hecho, al principio bastante instintivo, ¿no? Nadie me dijo, cúrrate esto, pero yo tenía muy claro que no quería rotación, bueno, la mínima rotación posible, y que quería que la gente que estuviese trabajando conmigo le diese gusto trabajar conmigo, ¿no? Y de hecho, ayer mismo me escribió una chica que me dijo, hay un gabinete de psicología que les estoy dejando sin psicólogos. Porque empezó una y ha corrido la voz, que se trabaja muy bien en el mío. Y me escribió y me dijo, mira, estoy trabajando aquí, trabajo con esta persona y esta persona, me han recomendado muchísimo trabajar contigo, te paso mi currículum. Y yo dije, joder, pues lo estoy haciendo bien. Espera un momento, si te está molando el episodio, que seguro que sí, tenemos un evento presencial los días 13 y 14 de septiembre en Madrid, donde vamos a enseñar todo lo que sabemos sobre negocios de fisioterapia, marketing, ventas, captación, gestión de equipo y muchos más, donde además llevaremos ponentes que son espectaculares y estará todo mi equipo que controla que flipas. Si te mola la idea, en la descripción tienes un enlace para comprar tu entrada. Te dejo que sigas disfrutando del episodio. Total, has creado ahí como ya tu producto mínimo viable de tu embudo de captación de talento, ¿no? Tú ya tienes claro cuáles son los procesos. Además, tú que estás escalando rápido, también es importante eso, que crees un método, que a lo mejor esto te sirve. Tienes que intentar crearte un método para poder captar talento e incluso prepararte cómo van a ser las primeras semanas de ese talento, adaptándolo a tu método, a lo mejor ya lo tienes, ¿no? Pero como ese onboarding Sí. del empleado y un método para poder, igual que tenemos métodos de captación de clientes, tener métodos de captación de talento. Totalmente. O sea, lo tengo y lo mejoro un poquito cada día, porque además esta es la parte de mi trabajo que me encanta. La clínica me encanta. Pero el ver el onboarding que tengo, cómo lo mejoro, qué meto, qué tal, qué cual, súper interesante. Yo creo que luego también es clave en lo que tú decías, dos conceptos. El primero es que tienes que entender muy bien y conocer qué hay detrás de la persona que trabaja en tu equipo, pero ni siquiera ya porque tú quieras interesarte en ella o no, eso ya es muy personal. Habrá gente que tenga un interés más cercano con su equipo, gente que no, pero es que es ser inteligente, entender cuáles son las necesidades y un poco los objetivos que tiene en su vida cada persona de tu equipo. Hay gente en tu equipo que solo quiere ser un trabajador, tener cierta estabilidad, y puedes incentivarle dentro de que su parcela operativa va a ser esa. Uh-huh. Luego tienes gente que a lo mejor entra con otras expectativas y tienes que ser capaz de cumplírselas a medida que se va desarrollando tu empresa. Yo sé que tengo perfiles en la clínica que, bueno, yo tengo perfiles que han ido creciendo. Vamos, tengo un chico, por ejemplo, Aarón, que, bueno, Aarón de Fisio Emprendedores. Aarón entró siendo alumno de prácticas y ahora es director de uno de nuestros centros. Y es que él como que necesita tener esa progresión porque él está emprendiendo dentro de otra empresa. O sea, él literal es su proyecto y está totalmente alineado con nuestro proyecto. Entonces yo creo que es importante, pero a lo mejor no todo mi equipo necesita tener ese grado de compromiso ni esa necesidad de escalar. Yo sé que tengo fisios que le digo, oye, vamos a abrir mañana otro centro, ¿quieres ser el director? Y me va a decir, ¿me lo está diciendo porque tengo que serlo o puedo elegir que no? Porque es como, vale, a lo mejor gano algo más de dinero o lo que sea, pero tengo más responsabilidades, es que esto no es para mí. Entonces, hay mucha gente que no es emprendedora. Si tú piensas con cuánta gente estudiaste la carrera, cuántos han emprendido, pues muy pocos. Bueno, realmente en la psicología es práctica, o sea, es una opción muy mayoritaria porque es lo que tenemos o es lo que nos han contado que tenemos, pero no todo el mundo ha montado un centro. Ahí es donde voy. Algunos son autónomos. Vale, sí, el que es autónomo claro, y trabaja en claro. 3 centros, puedes decir que eres tu propio jefe, ok. Claro, pero porque claro. tú te sientas tu propio jefe, pero lo que estás Sí, es no, prestando servicios para 3 empresas. Sí.
Entonces ya es como lo organices. Pero bueno, yo creo que es importante también eso, ¿no? Entender que cada puesto de trabajo va a tener un rol y tenemos que ser capaces de entender qué tipo de persona tenemos y luego a lo mejor de cumplir sus expectativas o cumplir con sus necesidades. Vale, más cosas que te quiero preguntar. Estábamos en ese punto de, vale, ok, tengo una clínica de psicología, empiezo a meter gente a saco, tienes tus embudos de captación, tienes tu método que funciona, esto crece muy rápido. Se te plantea la oportunidad de entrar en este negocio, ya nos has contado, negocio de fisio. Bueno, no sé si también había psicología al principio. No. No había psicología. Vale. ¿Cómo han sido esos últimos meses? Porque tú esto lo compraste a finales del año pasado. No, el traspaso lo firmamos en octubre. En octubre. De 2024. Ok, sí, vale. Bueno, sí, finales. Sí. Finales, sí, entre verano y finales. Vale. ¿Cómo han sido esos últimos meses hasta hace un mes o un par de meses que tomaste esa decisión? ¿Cómo ha sido esa etapa? Una locura. Empezamos con la idea justo hace un año, en mayo del año pasado. Y entre que le empezamos a dar vueltas y mirábamos los números y nos iba surgiendo un gestor que nos decía esto, el otro que nos decía lo otro, el otro que nos recomendaba... Hubo mucha gente que nos recomendó no cogerlo, esto es cierto. Y a mí me tiró un poco las tripas de que yo ya necesitaba algo nuevo, porque el otro estaba muy estable y quizá fue un poco... No sé si el fallo o el no fallo, porque creo que las tripas a veces te meten en marrones, pero que luego si resuelves... el verano fue una locura con temas de montar la sociedad, de papeles, de... No sé qué estábamos haciendo, pero estábamos haciendo muchísimas cosas. Y firmamos en octubre. Y cuando firmamos, pues había una trabajadora que estaba de baja desde hacía un montón de meses, baja de estas por depresión que parece que no van a volver nunca. Había un trabajador autónomo que sacaba muchísima parte de la facturación, que se suponía que estaba de baja y luego nos enteramos de que había montado un centro al lado del nuestro. Teníamos solo una trabajadora que habíamos metido nosotros antes y yo por mi parte estaba tranquila, sentía que podía funcionar, pero es verdad que tenía al lado a mi socio que estaba mucho más inquieto, tenía mucho más miedo, él nunca había emprendido, era su primera vez, entonces no confiaba tanto. Y quizá no casamos muy bien eso. Siempre nos hemos llevado bien y siempre ha habido una buena relación, pero creo que vivíamos todo de forma muy distinta, ¿no? Yo desde la ilusión y desde la tranquilidad y desde el, poco a poco, como vaya surgiendo, y desde medir mucho cuánto quiero dar y cuánto me va a costar dar esto y a cambio de qué, y él era pues angustia, pesimismo... que por eso se terminó yendo. Y cuando se terminó yendo, pues yo me vi queriendo sacar adelante un centro de fisioterapia sin saber nada de fisioterapia, ni de fisioterapeutas, ni de qué quieren, ni de qué se les puede ofrecer. Yo creo que uno de mis puntos fuertes para sacar adelante el centro de psicología fue saber qué darle a las profesionales para que se quedasen, para que estuviesen motivadas, para que estuviesen contentas. Y yo no tenía ni idea de qué hacer con eso, con los fisios. No tenía ni idea de dónde sacar pacientes. Yo ya, los pacientes de mi clínica llegaban de forma muy orgánica, estábamos que no podíamos coger más gente. De hecho, había gente que derivaba a la otra clínica para sacarlas adelante y para que la otra facturase un poco más. Y estaba perdidísima y me veía invirtiendo el 90% de mi tiempo en un proyecto que no tracciona. Y en una profesión que no es la mía y que no me hace ninguna ilusión y que no... O sea, era simplemente por levantar la deuda un jaleo. Y por un compromiso que... Yo en ese momento decidí no irme cuando mi socio se fue porque dije, yo he adquirido aquí un compromiso con pacientes, con trabajadores, con el banco, que no. Y tampoco iba mal, simplemente iba un poco más despacio, pues los inicios, ¿no? Y te pedí ayuda entre Fisioemprendedores y aún así me veía dedicándole angustias, tiempo. Me fui de vacaciones y estuve con una ansiedad brutal. Me regalaron un viaje de 10 días en febrero y tuve una ansiedad gestionando... Y dije, pero si mi negocio nunca me ha dado estos problemas, nunca he estado tan angustiada, me ha salido todo de forma muy natural, ha funcionado todo muy bien, ¿qué coño hago yo?
Qué bueno. metida en esto, con algo que no me ilusiona y que es mero que salga para adelante porque hay una deuda que pagar y porque hay un compromiso que mantener. Y fue ahí cuando te dije, mira, Alejandro, que de hecho fue el día que tú me propusiste hacer el podcast y yo te dije, yo voy al podcast encantada, pero que sepas que no sé si soy un caso de éxito. Que los fisios se van por donde han venido. Que no, que yo me empecé a imaginar además en ese local, que es un local muy grande, muy amplio, con muchas posibilidades, un centro de psicología, una sala de niños, una sala de grupos, y dije, hostia, esto sí me hace ilusión. Esto sí tiene sentido y entonces tengo que ponerme a buscar psicólogas y entonces tengo que montar una formación de un primer año con nosotros súper potente para que todas den un trato excelente y una calidad de la clínica excelente en mi centro y tengo que montar. Y eso ya sí me hace ilusión. Y gestionar las vacaciones de una trabajadora que se quería ir en marzo de vacaciones y que como estábamos pillados de facturación, pues y si no se marchaba... Eso no, para mí no tenía sentido. Es que para mí esto es un caso de éxito. Además, yo quería también que hablásemos de todo esto porque es que no somos muchas veces conscientes de la importancia que tiene el foco y el know-how, tu saber hacer. Si eres muy bueno vendiendo frutas en tu frutería, no te montes una puta carnicería. Porque dices, la gente que compra carne es la misma y es una tienda igual y manejo producto, si es todo igual. No tienes ni idea de qué carne es la carne buena, de cuál es el proveedor bueno, de si el proveedor te está cobrando el precio correcto, de si al cliente le gusta este tipo de carne. Es que no tienes ni idea, es que no conoces el nicho. Entonces, a mí me parece que llegaste a una conclusión súper adulta y súper eficiente. Decir, joder, si sé hacer esto muy bien, ¿para qué me meto en hacer algo? Es que solo el tiempo que te requiere aprender cómo piensa tu nuevo cliente, cómo piensa tu nuevo empleado, cómo son los procesos de venta. Son diferentes, son similares, pero hay que adaptarlo. Y tú ya has masterizado un modelo de negocio y ahí también es que te lo encontraste, ¿no? Tú no tomaste esa decisión diciendo, pues abre una frutería, ¿no? Abriste algo y te fuiste encontrando por el camino con un montón de cosas que te fueron saliendo. Pero es súper importante en el momento en el que tú ya has sido capaz de validar un modelo de negocio, no cambies. Solo porque te aburres o porque has tocado tu primer techo. Que tu primer techo es, tengo un centro. Pero si puedes tener 10, si sabes hacerlo. Solo necesitas a lo mejor lanzarte un poco más y ir trabajando un poco cierta aversión al riesgo y luego ver hasta dónde quieres llegar tú, porque cuanto más crece todo son más movidas. Claro, lo que pasa que a mí se me planteó este negocio como algo ideal, ¿no? Como es un traspaso, ya está facturando bastante bien. Yo solo me iba a dedicar a la parte que me encanta de la empresa, que es el asesorar, el estar detrás de las cuentas, del marketing, de la captación de pacientes, y si eso hubiese sido así, hubiese sido de puta madre. Claro. Pero no fue así, porque ni iba tan bien, ni la persona que se iba a ocupar de la parte de la gestión de las personas y de los clientes, que sí era fisio, se quedaba, ni... Entonces sí, me acuerdo que estuve hablando un día en una sesión con un paciente de este sesgo del esfuerzo, ¿no? Por el cual, cuando hemos dedicado mucho esfuerzo a algo, nos quedamos en ello, aunque nos esté arrastrando al pozo, por el hecho de que le hemos dedicado mucho esfuerzo. Total. Y me sonaba también, no sé quién me dijo otra vez, ¿no? Creo que fue el gestor que me dijo, si esto en 2 meses no tira, cerramos. Y yo dije, ¿cómo en 2 meses? Aquí nos peleamos 2 años. Pero pensé, coño, es verdad. Si hay pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿para qué esperar? Me cruzaron esas 2 cosas y dije, no porque esto haya costado tanto, lo tengo que mantener. Y si esto me está arrastrándome para abajo, sobre todo a nivel emocional, a nivel de esfuerzo, a tomar por saco. Claro. Si yo sí sé cómo llevar esto hacia adelante, lo que pasa que por otro camino. Sí, que muchas veces no es una cuestión de hacer las cosas a lo bruto. Yo por eso es que siempre prefiero antes valorar bien la parte estratégica del negocio a intentar que el negocio traccione haciendo las cosas a lo bruto. Esto yo lo saco por mis huevos. Bueno, pero a lo mejor es mucho más inteligente dar un pequeño pasito atrás, ver qué opciones tenemos y a lo mejor tirar por otra vía. Si es que a mí me llegan un montón de alumnos que me dicen, ¡guau!
Pero a lo mejor centros que están facturando 100, 200.000 euros, que está bien, pero no es una barbaridad. Buah, es que ya con la fisio o con fisio musculoesquelética nos va muy bien. Vamos a abrir otra cosa. O incluso clínicas que facturan 50, 80, 100.000. Vamos a abrir suelo pélvico. Vamos a abrir... Buah, es que lo de la pediatría va súper bien. Es que igual lo que deberías hacer es reventar lo que se te da muy bien. Y a lo mejor si algún día tienes un negocio que funciona solo, que te cubre tu estilo de vida, que te puedes permitir no tener que estar encima de tu equipo, que te puedes permitir desaparecer un mes y que el negocio funcione solo porque es un negocio independiente, tienes personas que lo gestionan, etcétera. Entonces a lo mejor coges y dices, como me aburro, voy a probar a montarme una clínica de fisio, voy a probar a montarme un centro o a empezar a meter un servicio de suelo pélvico. Lo que puede pasar es que hay un coste hundido en todo. El esfuerzo que Ángela le está metiendo al centro nuevo son horas y foco y recursos que no le está metiendo a su centro. O sea, tú imagínate todos esos meses, si directamente hubieras tirado a la parte de psicología, que te lo encontraste y es lo que había, ¿no? Pero bueno, un poco como reflexión del que ahora está en una situación similar. Todos los recursos que podrías haber destinado a tu otro centro, de decir, buah, pues voy a luxurizar el servicio, a ajustar tickets, voy a hacer el centro más eficiente, si me queda algo de hueco libre, vamos a trabajar marketing, vamos a formar el equipo en ventas. O abrir otro centro directamente directo a psicología que no fuese un traspaso que nos costó una millonada y que hubiese salido mucho más barato. O sea, claro. Sí. Sí, al final coges tu método, lo replicas y lo vas perfeccionando. Y sobre todo es un tema de coste hundido. Entonces, guay. ¿Vale? Entonces, nada, tenemos ahí cronológicamente cómo han sido tus últimos meses, que te las has pasado bien. Bueno. Y luego me llegaste en el evento presencial que hicimos, me dijiste, o no sé si fue a los 3 o 4 días del evento presencial, me dijiste, oye, tío, que la parte de fisio no me motiva, la puedo sacar, pero va a ser a costa de mí y de mucho de mi negocio. Hasta aquí hemos llegado. Vale, ¿cómo es después de ahí? Sí, fue unos días después, es verdad, del evento, porque recuerdo que el evento, que me encantó, me removió tanto. O sea, tú estabas hablando y yo estaba pensando en mi centro de psicología. Y tú estabas hablando con pasión y yo estaba pensando con pasión en mi centro de psicología. No estaba pensando en los fisios y dije, pues si yo esto lo puedo hacer en mi centro de psicología. Y dije, hasta aquí, se acabó. ¿Y cómo fue después? Pues hacia afuera no fue muy diferente, porque yo mantengo el servicio de fisioterapia porque hay una persona que funciona muy bien y que, bueno, también nos comprometimos con ella y que saca facturación y que yo tengo pendiente también hablar con ella para comentarle, mira, quédate todo lo que quieras, pero esto va a convertirse en esto otro. Entonces, ese servicio se mantiene, pero yo cambio el chip, me descargo muchísimo de muchísima historia. Como yo lo digo, recupero mi vida. Que la gente me diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando esto? Yo estoy recuperando mi vida. Vuelvo a hacer ejercicio, vuelvo a jugar al pádel. Estoy yendo al psicólogo. Vuelvo a tener tiempo libre porque ya no estoy 24/7 pensando cómo remontamos esta mierda, que le cogí una manía además a la parte de fisio. Entonces, hacia afuera no fue tanto. Bueno, yo me puse un poco las pilas a nivel de entrevistas para ir metiendo gente, pero es que como los pacientes llegan de forma muy orgánica ya... De psicología, pues eso, fue montar muebles del IKEA para ir habilitando despachos nuevos, que los teníamos medio vacíos, hacer entrevistas a psicólogas, que yo es un proceso que disfruto ambos, e ir metiendo psicólogas según iban entrando pacientes. Y despedir equipo. Sí. Pero esto ya... Sí, después del evento fue, es verdad. Despedir equipo porque había un exceso de equipo, tú ya me lo dijiste, y si seguíamos con la parte de fisio iba a haber que despedir equipo igualmente. Y despedir equipo porque, pues sí, porque había un exceso, porque no estaba funcionando. Y además, se ha quedado la cosa mucho más sana después de despedir equipo. Mira, me has dado una idea. De los... al final, claro, cuando tú entraste en Fisioemprendedores, independientemente de que tú tuvieras un centro que te iba muy bien, que de eso no hablamos mucho, nos centramos más en el marronazo que tenías. Y al final era un momento en el que es un centro arruinado, que no tracciona, con un CEO que no entiende las necesidades de su cliente porque todavía no lo conoce. Vamos a darle un poco a la gente aquellos aprendizajes
que tú te llevaste de nuestra parte. ¿Cuáles crees que fueron en esos meses las cosas que a ti te sirvieron, tanto ya sea en las clases, en las sesiones 1-1? ¿Qué es lo que a ti te ayudó? Muchísimo, ¿eh? Mira, desde ver alguna clase de la plataforma, que yo pensaba que no me las iba a ver porque yo todo eso ya lo había estudiado antes, ¿no? Todo el tema del Google My Business, todo el tema de cómo construir la página web o de cómo... pero me vi alguna por curiosidad y me refrescó un montón de cosas y me puso las pilas porque yo ya estaba muy acomodada en que mi centro estaba lleno y que no se necesitaban hacer un montón de cosas y yo estaba ya como muy fuera de eso, ¿no? Desde eso, que fue lo más sencillo y a lo que le he dado también caña para poder también seguir con el otro centro, hasta poder entender o poder ver que yo sigo llevando, ¿vale? Todavía me tengo que poner las pilas con esto. Mi centro, sin mirar mucho los números. No soy nada meticulosa con ello y tú sí que lo eres, ¿no? Con estas 4 cifras que me decías al principio. Tienes que mirar cuánta gente viene cuánto... y digo, sí, lo tengo que hacer. Lo que pasa que es verdad que a veces no veo el momento. Desde ver cómo si no miro los números estoy gastando dinero o no optimizando del todo pues todo lo que podría optimizar los recursos. La parte de gestión del equipo, que yo creo que instintivamente la había llevado muy bien, pero ponerle nombre a las cosas que yo estaba haciendo y darme cuenta de que, uy, me falta esto, uy, me he despreocupado de esto, uy, tengo que estar pendiente de esto, también me ayudó un montón. Y yo creo que lo que a mí me hizo clic fue esto de qué le ofreces tú a tu equipo, cómo les motivas para seguir adelante, cómo... Y dije, claro, hostia, es que o sea, no es cuestión de llegar con pasta y montarte un centro y coger los 20 primeros psicólogos que veas y... O sea, es eso, generar una cultura, generar una cultura de base sí. que haga que tu equipo esté alineado contigo sí. y que tu equipo te quiera acompañar como punta de lanza. Y eso es difícil porque tienes o personal poco cualificado con pocas ganas, que al final gente vaga en todos los lados, o personal con demasiada motivación al que tienes que venderle muy bien tu proyecto y alinearlo muy bien con sus objetivos personales para que quiera estar bajo el paraguas de tu proyecto y hacerlo incluso suyo. Recuerdo que tú me decías, yo es que a los chicos, al equipo, les digo que vamos a hacer la leche, que les voy a comprar un hospital, que no sé qué. Y yo decía, joder, es que esto yo con los fisios no puedo hacerlo, porque es que me da igual. Es que no quiero ser la leche en fisio, es que me da lo mismo. Pero a las psicólogas, cuando les hago la entrevista y les digo, ¿qué ofrezco yo? Primero te pregunto qué me ofreces tú. Luego te digo, ¿qué te ofrezco yo? Les digo, yo el primer año te voy a reventar a formación. O sea, te voy a dar formaciones por todos los lados, te voy a recomendar libros, te voy a pagar formaciones, Y eso genera una ilusión y un enganche y para mí también me genera un reporte, que es saber que mis psicólogas van a ser excelentes y van a generar un trabajo excelente. Total. Y esto lo saco mucho de fisioemprendedores, ¿no? Esta parte. Otra cosa que vas a sacar, porque a mí no me vale que me digas que sabes que los KPIs son importantes, ¿vale? El que no sepa qué son los KPIs son las métricas claves de tu negocio. No me jodas. ¿Cómo que sabes que son importantes si no lo estás haciendo? Tienes 2 centros, tienes 12 empleados, los KPIs... Ya. Es la agenda, Google Calendar. Quiero que te cierres ya 2 horas para trabajar tus KPIs. Y sabes cuáles son tus KPIs. Te coges facturación semanal, porcentaje de ocupación de la agenda, te coges... ¿Tenéis paquetes de ¿Bonos? Sesiones? No. ¿Bonos? Sí. Te coges el porcentaje de ventas con y sin la paquetización, sin el bono, y te coges... ¿qué más? No sé, lo hablaríamos en su día, los tendrás por ahí, ¿no? Lo tengo apuntado. Pero vamos, facturación, porcentaje de ocupación de la agenda, el tema de los bonos, porcentaje de sesiones que se dan con y sin bono, y 3 o 4 cosas más. Número de pacientes nuevos cada mes. Eso lo Incluso tengo, el porcentaje de reagendado tras la primera sesión, que puede ser el punto más sensible, donde hay más fricción. En psicología no. Pero habrá gente que a lo mejor diga... muy poquita. Es que, a lo mejor una persona que lleva 4 sesiones es más fácil que vuelva que una que ha hecho la primera, ¿no? Sí, totalmente. Pero ya tenemos todo tan pulido Tenéis un buen que método, los pacientes que llegan son de mucha calidad.
ya saben a lo que vienen, hay alguno que está un poco más perdido, pero yo se lo explico también cuando... O sea, yo les preparo mucho para... Esto no es una sesión. Hay gente que dice, quiero probar. La mayoría se quedan. Claro. Pero eso está muy pulido, pero sí, sé que tengo que hacerlo, Pues, quiero hacerlo. Aquí algo importante Pero me da una pereza. Ya, pero eso, la pereza te jodes. Ya. Es lo que hay. El 80% de tu tiempo te gusta lo que haces. Pues hay un 20% de comer mierda y por mucho que seamos nuestro propio jefe, Total. hay que comerla. Pero bueno, y luego me pongo y me gusta, ¿eh? Y me pongo ahí obsesiva y me hago el exten con colorines Sí, y te como saco... cuando vas al gimnasio y luego estás Claro, te lo pasas eso bien, es, pero pero el lo que momento cuesta de es ir te da ponerse, eso es. Vale, pues no, esto aquí un poco para todos. Tú sabes que lo tienes que hacer desde hace tiempo, sabes que lo estás alargando y lo estás procrastinando todo el rato. Ahora mismo, ¿vale? Para el móvil, siéntate, coge tu Google Calendar o tu agenda, te bloqueas las 2 primeras horas que encuentres y haces esta puta tarea. Porque así es como avanzan los negocios. Sí, total. Y a ti te ha ido muy guay. El problema es que escalar negocios también se empieza a volver aburrido. Porque es como... Hoy lo hablaba yo con Eva, con mi mujer. Me estoy empezando a aburrir un poco porque nos está funcionando ya todo. En plan, estamos haciendo Por eso me metí yo en una clínica de fisio. Claro, para empezar a cosas que no controlo. Es como me estoy aburriendo un poco porque ya es perfeccionar lo que es bueno y duplicar lo que funciona y quitar lo que no funciona. Entonces como que esa parte creativa, a no ser que te metas en otro marrón, empiezas a perderla. Pero también hay que hacer las cosas que a veces nos aburren. Y todo el que ahora mismo esté procrastinando, hostia, sé que tengo que tener unos KPIs, tengo que tener esas métricas, tengo que hacerme mi Excel de contabilidad, o tengo que ponerme al día con la ficha de Google, o yo qué sé, lo que sea. Siéntate, resérvate 2 horas en Google Calendar y me lo haces esta semana. Porque si cada cosa que tienes que hacer me la sacas cada puta semana, tu negocio en un mes avanza lo que el de otro avanza en 3. Eso es un poco lo que nosotros intentamos fomentar mucho en Fisioemprendedores, que es la velocidad y el ritmo al que tienes que ir, tiene que ser como un puto cohete. O sea, no puede ser que te tires un mes para decirme, no, es que no he hecho la ficha de Google. No me jodas, la semana que viene la quiero hecha. Y un poco eso... Que se metan en un traspaso de 75.000 euros y ya verás cómo se ponen las pilas. Total. Para hacer Yo todo te eso. refresco porque como hace como un mesecillo así que no hablamos, pues siempre un toque de, venga, va. Y no el solo ritmo. eso, sino que el negocio va bien. Y recuerdo un caso que surgió en el evento de Fisioemprendedores. Pero a veces el negocio va bien, pero las cuentas no son todo lo buenas que podrían ser porque estás desperdiciando dinero en determinadas cosas que luego no te reportan, o dices, pero ¿por dónde se me va tanto? O sea, puede ir bien y que tú luego veas los números y que veas cómo estás haciendo las cosas y decir, joder, pero estoy haciendo un montón de cosas mal, ¿no? Y estoy haciendo un montón de cosas que se pueden optimizar y que se pueden hacer de otra manera, como estas 2 chicas que tenían 2 centros que estaban facturando no sé cuánto, pero iban hasta aquí, Bueno, siempre, están trabajando ¿no? con nosotros. Sí, lo ya sé. Ahora les va mejor. Lo sé. Que todo iba fenomenal y lo tenían reventado de gente, pero iban hasta aquí, Claro. siempre. Pues algo Sí, no estás haciendo bien. Un problema ahí con la gestión de los recursos, no eres eficiente, no gestionas bien recursos, tienes personas cobrando menos de lo que tendrían que cobrar, personas cobrando más de lo que tendrían que cobrar, márgenes horribles con colaboraciones con autónomos que son desastrosas. Al final es como si tengo un negocio que funciona, antes lo hablaba con Sergio y con Teresa, que es que hay centros que sí, que yo facturo 1 millón de euros, no de fisio, ¿vale? De otro sector. Ayer hablaba con un tío que factura 1 millón de euros, pero tiene un 8% de margen. O sea, tenía 80.000 euros de beneficio. Es que hay negocios que están facturando 300.000 que son más rentables que el tuyo. Claro. Y son mucho más fáciles de gestionar. Entonces, muchas veces el tema de escalar un negocio, cuando el negocio es complejo y no lo has simplificado, y no has sido eficiente, y no has calculado cada empleado a qué ritmo tiene que ir para poder meter al siguiente, son como cosas que muchas veces damos por hecho, pero no somos adultos responsables que nos pongamos a hacer lo que nos toca hacer. Muchas veces, si el trabajo fuera de otro y te lo mandase, lo harías, porque es tu jefe, es tu trabajo y te jodes. Pero como eres tu propio jefe, pues a veces las cosas que no te gustan, no, como que... Bueno, yo ahí lo que suelo hacer, es verdad que ya, por suerte, cada vez estamos creciendo más y podemos permitirnos, según para qué tareas, delegarlas. Entonces, mira, esto a mí no me gusta o no se me da bien, pues voy a buscar una persona que sea buena haciéndolo. Y un poco esa sería la clave, yo creo, de todo negocio, donde odias hacer KPIs, perfecto, coges, buscas... No me aguanto.
No, pero puedes buscar en tu equipo que ya tienes, oye, del centro en el que estoy ahora pasando menos tiempo, ¿quién de mis psicólogos puede, bueno, no sé si lo tendrás ya, pero si no, ¿quién puede tener un rol de responsabilidad donde pueda hacerme ciertas gestiones de la empresa y donde pueda supervisarme los KPIs, que me pase un reporte semanal, con el que luego pueda un poco definir la estrategia, incluso le pueda delegar parte de las acciones de marketing, de acciones de posicionamiento, de todo lo que tú hagas, pues que puedas delegar en una persona que poco a poco vaya creciendo contigo, incluso para que tú el día de mañana te puedas ir 2 meses de vacaciones y la empresa siga captando pacientes, siga incluso, esto es lo más difícil, que la empresa siga puliendo sistemas. Ya no es que los sistemas están, es que sigan mejorando sin que tú estés. Eso es súper difícil, pero nosotros en Fortia, por ejemplo, lo tenemos. O sea, cada semana Fortia opera mejor sin que yo, personalmente, tenga que estar encima. O Sergio, ninguno estamos encima del equipo, pero el equipo ya es tan bueno y tan independiente que ellos van puliendo nuestro método por sí mismos. Y eso es como un poco, yo creo que a lo que deberíamos aspirar a todos los que nos mola el tema de los negocios. Sí, guay. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor locura desde que estás con nosotros? ¿Con vosotros? O sea, relacionado con... Bueno, a ver, si te has comprado un hámster rosa, pero eso son cosas tuyas. A ver, coger ese traspaso fue una locura. Despedir a parte del equipo fue una locura. Ay, vamos a hablar de cuando... Me acabo de acordar. Esa sesión que tuvimos, que fue la primera sesión que tuvimos, yo creo. La segunda, la que me dijiste que había que despedir. La que te dije, nos cargamos aquí a todo el mundo. Sí, la segunda. ¿Cómo viviste eso? ¿Lo recuerdas? Sí. A ver, para mí tenía todo el sentido del mundo. Era evidente, pero si es que la última persona que entró, que el día que mi socio se fue el día que firmaron el contrato, yo le llamé media hora antes y le dije, no deberías de firmar el contrato. Y me dijo, ¿cómo le vamos a hacer ya esto a este chico? O sea, que te deja a ti la mierda y se Sí, claro. Y me dijo, ¿cómo le vamos a hacer esto a este chico? Lo entiendo, ¿no? Y de hecho te llamé a ti y te dije, Alejandro, el chico no ha firmado todavía el contrato. Y me dijiste, ¿cómo le vais a hacer esto a este chico? Bueno, pues luego estuvo 2 meses y fuera. Pero bueno, para mí tenía todo el sentido del mundo. Para mí esta última persona no tenía ni que haber entrado. Lo que pasa que luego quedarte con tengo que despedir a alguien. No solo eso, sino con toda la incertidumbre y qué va a pasar después y a quién voy a encontrar, porque no nos estaba siendo fácil encontrar a nadie cuando sí lo necesitemos. Yo pasé un día de mierda. De mierda. No por despedir, sino por cómo va a cuadrar luego todo, qué va a pasar después. La facturación es muy frágil, el negocio es súper frágil. Si yo despido a y luego esta se va, se acabó. Pasé un día horroroso. No tanto por el despido, sino por... Qué guay que ya no estés ahí. No, qué guay que ya no esté ahí, sí. Ahora alguien me dice me voy y digo, adiós, que te vaya súper bien. Porque ya no es tan frágil y ya no depende solo de un trabajador. Qué pasada. Y yo creo que esto la gente que trabaja ahí también lo está notando, ¿no? Que antes yo cedía más y pasaba por aros que no tenía que haber pasado. Bueno, que no me quedaba otra. Y ahora es como, no, por aquí no paso. Tu equipo... Yo creo que siempre va a sentir cómo tú estás vibrando. Incluso aunque no estés, porque yo personalmente en la clínica no estoy ahí cada día, en ninguno de los centros, es que yo no estoy ahí. Pero estoy en contacto con ellos, hablo con ellos, tengo reuniones con ellos y ellos saben si yo estoy o no estoy, si estoy más motivado. Incluso ellos sienten lo bien o lo mal que va el negocio. Muchas veces se da cuenta antes incluso tu equipo que tú. Y ellos lo saben, o sea que eso es súper importante. Bueno, yo lo hablo con ellas, O sea, nosotras tenemos reuniones todos los meses oficiales y luego las extraoficiales y hablamos de cómo estamos y yo hablo. Y yo a veces he dicho, echa una mierda, porque esto es una mierda y esto es muy incierto. O sea, nunca ha ido fatal, pero siempre ha sido muy incierto hasta hace nada. Y yo se lo cuento y, bueno... Tienes esa... Bueno, muchas veces es interesante mostrarse vulnerable también con el equipo porque genera mucha más confianza. O por lo menos, si tienes un equipo muy grande, con las personas que trabajan contigo en tu día a día. Total, súper interesante. Pues, ¿cuáles son tus próximos retos que tienes para este año? Bueno, pues sacar adelante, lo primero de todo, sacar adelante esta segunda clínica, que sea un negocio que no sea frágil, que se pueda ir una persona o que se pueda ir la gente de vacaciones y que no estemos hasta aquí. Y va a pasar.
Y hasta septiembre va a ser un poco más duro porque en este tipo de negocios pues la gente se va de vacaciones, la facturación tambalea un poco en julio, agosto. En agosto vamos a tener que cerrar 15 días para hacer una pequeña obra. Pero a partir de septiembre que todo vaya con normalidad y que esté lleno. Y que en septiembre, octubre, noviembre esté lleno. Y luego, a partir de ahí, ya se puede jugar, como tú has dicho, ¿no? Dijiste una cosa en el evento de Fisios Emprendedores que me gustó mucho, que fue, con mi dinero yo no juego, pero con el de mi empresa, a tope con el juego y invirtiendo en esto, invirtiendo en lo otro. Entonces, a jugar, pues a traer más niños, a hacer talleres, a hacer proyectos, a meter profesionales muy especializados, a jugar. Qué guay. Eso también es súper clave, el hecho de tener tu fondo de maniobra, ¿no? Tu colchón, que puede ser de un mes y medio de gastos o un par de meses de gastos. Ese es tu colchón mínimo viable. Y a partir de ahí, todo el resto del dinero, con tu nómina, evidentemente, que todavía hay gente que no se pone nómina, es todo para reinvertir, para jugar y para escalar tu negocio. Nosotros, joder, en el evento lo contamos. Perdimos 35.000 euros en 6 meses con una acción de expansión que no nos salió bien. Putada, pues sí, son 35.000 pavos que has perdido en poco tiempo. ¿Y qué pasa? Nada, porque era un dinero que nosotros teniendo nuestro fondo de maniobra estaba para eso, se jugó, se perdió, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y pagamos un máster bastante caro. Pero es que para eso está, o sea que guay, ya me contarás si te animas a abrir más centros o qué haces. A ver, de momento Esto también ya es verdad que no solo el centro, sino que otro de mis retos es pulir también mucho el sistema de formación de las profesionales que trabajan conmigo, de las psicólogas. Quiero seguir dándole mucha caña, pulirlo mucho. Quiero que se formen no solo conmigo, sino con profesionales referentes en el sector, traer profesionales referentes en el sector y montar todo un sistema formativo que sea excelente. Eso como Eso parte me de motiva tu un montón. embudo de captación de talentos cojonudo. El problema es que tienes que tener cuidado con el coste que asumes con ya no de directamente pagar formación, incluso los recursos que destinas, el tiempo que le destinas, o a lo mejor tienes una persona que se dedique a formar al resto cuando haya nuevas entradas, pero es que las horas de esa persona están ahí, no están siendo rentables. Y es verdad que en sanidad, a ver, vosotros los psicólogos tenéis más margen, porque soléis tener, muchos tienen tickets más altos y no tenéis tanta inversión en tecnología y en tantas... Para que vean los fisios, están empanados. Estamos con unos costes por servicio mucho más altos y cobrando a veces 20 pavos menos. Pero bueno, eso ya cada uno. No, claro, por supuesto. O sea, Pero, hay que mirar con el números margen, sí. Claro, hay que mirar números para hacer esto, pero están... O sea, de momento es sostenible. De momento es sostenible. Qué guay. Pues me alegro mucho de verte también. Es que hasta te veo con otra cara. Hombre, yo ahora estoy ilusionada. Hostia, el día del evento tenías una carita que mirabas así y yo te miraba y decía, pobrecilla, está agobiada. Y además fue un fin de semana duro, porque escuché un montón de cosas que removían un montón y que decían, joder, ¿dónde me estoy metiendo? Joder, un fin de semana de pegarme una paliza por algo que no me ilusiona, por algo que es más por mis huevos, como tú dices, que por un propósito y por una ilusión. Qué guay. Me alegro de que hayas reconectado con eso. Es muy importante también el propósito. Muchas veces cuando la gente crea negocios solo para hacer pasta, a veces funcionan, pero la mayoría no. Bueno, cuando alguien tiene como propósito la pasta, quizá ahí encuentra su sentido y su motor, ¿no? Pero yo poco. no. Ya. Eso dura poco. Vale. ¿Recomendarías trabajar con fisioemprendedores? 100%. ¿A quién? A fisios. Mejor que a psicólogos, ¿no? A psicólogos. Bueno, A psicólogos que tengan clínicas de fisio. yo me he formado en este tipo de cosas así como más por encima con psicólogos, pero no hay nada, o yo no he encontrado nada en psicología como tan profundo y con tanto acompañamiento como en fisioemprendedores. Entonces, igual tampoco es mala idea. Es que somos muy buenos. No, y tú me propusiste seguir asesorándome y yo te dije, estoy segura que tienes mucho que aportarme. Ahora estoy en modo supervivencia, déjame que pase el modo supervivencia y ya hablamos. Así que igual no, o sea, otros profesionales de la salud o otros profesionales que tengan otros negocios tampoco, pero bueno, no queréis que se metan aquí todo el mundo. No. Sí, a fisios que
que quieran emprender, porque es que, como decíamos antes, sí, lo pueden hacer solos y estoy segura que pueden sacar cosas muy interesantes, pero el tiempo, el dinero, el esfuerzo que van a ahorrar si se dejan guiar por algo tan concreto como lo que habéis montado en Fisio Emprendedores, ¿no? Que va al grano, o sea, que no da 20.000 rodeos, ¿no? Y que al principio te contratan 3 meses y dices, pero en 3 meses, ¿qué puedo hacer? En 3 meses lo puedes hacer todo. Van a ahorrar muchísimo tiempo, van a ahorrar muchísimo dinero, aunque parezca que no, porque parezca que son grandes inversiones, que no lo son. No lo sé. Y que si montas una empresa tienes que estar dispuesto a invertir esto y mucho más. Van a ganar seguridad, porque es que todo lo que haces tú solo, es que vas perdiendo de todo, vas haciéndolo como trastabillando, vas haciéndolo poniendo dinero donde no lo tenías que poner, perdiendo el foco. Uno de los mayores errores que he cometido a veces es cambiar de estrategia muy rápido por no dar tiempo a que funcionase o por no dar, ¿no? Como creo que vosotros mantenéis el foco, la constancia, vosotros y los profesionales que acompañan en esto. Y yo sin duda, si ahora tuviese que volver a mis inicios y hubiese algo parecido en ese momento, hace 10 años, pues es que no se hablaba de esto, o mucho menos, o yo no lo sabía, lo cogería sin duda. Qué guay. ¿Y a una persona que tenga el expertise que tenías tú, un fisio que lleve años con su negocio, se lo recomendarías? También. A mí, como te digo, me ha aportado mucho y creo que me podría seguir aportando porque yo tengo expertise en determinadas cosas de mi sector y me han salido bien otras que no sé ni cómo me han salido bien ni qué he hecho para que me salgan bien. Pura intuición, pero ponerle nombre a las cosas, ponerle sistematización a las cosas. Mi negocio depende mucho de mí y ahora yo quiero que deje de depender tanto, ¿no? Ese paso también lo ayudáis mucho a hacer. O sea, el margen de maniobra y de mejora es tanto, ¿no? Este negocio que sí, que parece que funciona, estamos a reventar, pero el excedente que me queda a final de mes es una mierda. Sí, hay mucho margen de mejora para los negocios que ya están montados, así que también lo recomendaría. Joder, qué guay, esto lo vamos a tener que marcar ahí como testimonio. Muchas gracias, Ángela. Nada. Ha sido un placer charlar contigo. Estoy, muy contento por ti, por este cambio que has dado. Sé que te va a ir bien porque ya conoces cuáles son las reglas de tu juego, has reconectado con tu juego y a partir de ahora es levantar un poco esta piedra y ya cuando te pases este juego decidir tú a dónde quieres ir. Así que nada, enhorabuena, de verdad enhorabuena, estoy muy contento por ti y espero que todo te vaya genial. Mil gracias por haber venido a charlar un ratito y dejo que si le quieres dar algún consejo a alguna persona que esté escuchando, que le digas lo que quieras. No, muchas gracias a ti por invitarme. Me ha encantado hablar contigo y todo lo que yo pueda aportar o mi experiencia pueda aportar, bienvenido sea. Y yo quizá lo que diría es que si te pica el gusanillo de emprender es maravilloso. Y cuando no lo haces solo, es la hostia ya. Hacerlo solo también es maravilloso, ¿no? Pero pesa y es estar un poco perdido. Pero hacerlo acompañado es la hostia. Y que se puede hacer, que a veces parece una locura, ¿no? ¿Cómo voy a facturar yo estos números? ¿Cómo voy a...? Buah, ya ves. Yo jamás dije, voy a abrir un centro y voy a facturar esto. Yo iba poco a poco y... Total. Pero que se pueden hacer estas cosas, ¿no? Hay gente que las hace y que se pruebe, que uno se anime. Qué guay. Gracias, Ángela. Ha sido un placer. Igualmente.